Muy buenos días, aquí Carlos. Hoy día vamos a hablar de un método que a mí me parece universal, que usted va a ver, se va a permitir de adaptar posiblemente cualquier impedancia, pero en forma muy simple y muy práctica. ¿Ya? Para todo esto, antes de hacer cualquier cosa, tenemos que ponernos de acuerdo sobre algunas cosas y algunos elementos que son muy importantes. La primera cosa, tenemos que forzosamente, si queremos adaptar la impedancia de una antena, tenemos que conocer exactamente cuál es la impedancia que tiene la antena, ¿ya? A la cual vamos a tratar de reducir la relación de onda estacionaria. Entonces tenemos que medir las antenas. Y lastimosamente, ya yo de lo que he visto mucho en la literatura de radioaficionados, y ¿cómo se llama? Algunos videos, a mí me parece que hay algunos errores. Le explico cómo funciona. Entonces, usted tiene su VNA o su medidor de antena, lo alimenta por el cable. Tenemos entonces que calibrar el VNA. ¿Qué significa calibrar? Que el plan de referencia de calibración aquí, ¿qué voy a hacer? Lo voy a desplazar y lo voy a meter aquí. De tal manera que es como si yo tuviera mi analizador aquí exactamente a la entrada y no importa el cable, el conector, el conector, todo esto. Pero los calibres, las terminaciones para calibrar el VNA muchas veces vienen de forma SMA. Entonces, ¿yo qué hago? Pongo un adaptador y ahí entonces empiezo a calibrar. ¿Ok? Aquí es el circuito abierto, entonces aquí aparece la parte abierto, pongo el cortocircuito, ¿ya? Tengo el cortocircuito y después pongo la carga 50 ohms, 50 ohms estoy aquí, ¿ya? Termino, digo, ok, salvar y listo. ¿Y usted cree que realmente su antena, su VNA está calibrado? Y en realidad no lo es. Y vamos a ver por qué. ¿Ya? Entonces, ¿nosotros qué vamos a medir? Vamos a medir el S11. ¿Qué es el S11? Ese es el parámetro S, los parámetros de dispersión. 1 viene, el segundo número indica de dónde sale la señal. Sale de aquí. Y el primer número, ¿dónde voy a leer la señal? El puerto 1, puerto 2. Y yo mando la señal aquí y voy a leer lo que me regresa. Entonces, mando al puerto 1 y regreso al puerto 1. Si mandaría aquí, pasaría por un filtro y entraría aquí, mandaría del puerto 1 y haría la lectura sobre el puerto número 2. Ahora, yo le he explicado que haciendo esto, usted ha calibrado ya su cable, pero con el adaptador. Ahora, ¿qué pasa? Yo, cuando termino de calibrar, saco el adaptador y conecto ¿cómo se llama? Mi analizador de redes y voy a hacer la medición. No, no puedo hacer esto. ¿Por qué? Porque ahora he desplazado mi plan de calibración. Yo he calibrado aquí y ahora esta distancia es más corta. Usted me dirá, pero Carlos, usted está buscando la pequeña bestia, todo esto. Claro. Entonces, yo pienso que primero hay que aprender a medir correctamente y vamos a ver que el VNA, el nano VNA, ¿ya? Tiene la posibilidad de corregir todo esto. Lastimosamente, mucho radioaficionado no lo usa. Entonces, cuando yo tenía mi adaptador puestos aquí y dejo el circuito abierto aquí, me aparece un bello puntito aquí, exactamente sobre la línea. Maravilloso. Lo saco y mira que me aparece ahora. De mi puntito ya tengo una raya aquí. ¿Qué es este segmento? Es exactamente el atraso que hay aquí. Entonces, el analizador tiene la posibilidad de
compensar todo esto. Entonces, vamos a ver cómo se hace. ¿Ya? Es muy simple. ¿Ya? Usted va en el menú del Nano VNA. Yo tengo el modelo Lite VNA 64. No sé el modelo que tiene usted, pero en el mío voy al menú Display, Escala y Delay. ¿Ya? A partir del momento que pongo y delay, me va a aparecer esto a la pantalla. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo? Yo tengo que reducir, ¿ya? Acuérdense, era demasiado largo, tengo que reducir la longitud de mi línea, porque ahora voy a conectar mi antena directamente a esto sin el adaptador. ¿Ok? Entonces, cuando dice y delay, aparece el teclado y usted tiene que entrar un valor. ¿Ya? Un delay es tiempo, es un tiempo muy, muy, muy corto. Estos son picosegundos. ¿Ya? Picosegundos. Entonces, atención, poner menos. Entonces, usted pone 10, baja un poco aquí, 30, 40, 50, 60, no sé exactamente el valor, 80, 100, 100, hasta que esté exactamente aquí. Pero va a tener aquí, hasta que esté exactamente aquí. ¿Ya? Ahora, el problema es que el display de los nano VNA es muy pequeño, entonces no se ve exactamente cuando estoy aquí. Acuérdense que los últimos picosegundos habrá que ir cada vez uno por uno, por uno, por uno, hasta llegar exactamente aquí. Una manera para saber que soy exactamente aquí sobre el eje, sobre el ecuador, es medir la fase. Él ha explicado aquí 0 grados, 10 grados, 40 grados, 60 grados, 90 grados, 170 grados, 0 grados. Entonces, yo puedo aumentar otra traza, ¿ya? Igual, midiendo siempre el S11. Ahora pongo la fase y de aquí, por ejemplo, me faltaba algunos picosegundos. Aquí estaba, por ejemplo, aquí 10 grados todavía. Voy a disminuir, aquí voy a poner menos 90, menos 91, 92, menos 94, 93, hasta que topo exactamente el cero. Cuando estoy aquí exactamente el cero, estoy seguro que he compensado ya el delay de mi atenuador, de mi adaptador. Y eso es válido por cualquier adaptador. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, esta técnica yo pienso que es importante de aplicarlas, porque si queremos adaptar las impedancias, hacerlo bien como lo estoy mostrando, tenemos que medir correctamente. Entonces, no es cuestión de comprar un instrumento caro, es cuestión de usarlo, tratar de usarlo de la manera la más correcta que se pueda. ¿Ok? Entonces ahora ya me aparece de nuevo un puntito, estoy exactamente sobre la línea, estoy a 0 grado. Entonces, ¿qué hago ahora? No tengo más adaptador, conecto mi analizador, ok, y leo mi antena. Entonces, por ejemplo, aquí quería leer a 145 MHz, hago un barrido de 140 hasta 150, me aparece esta traza donde está el marcador, boom, directamente me da su impedancia. Y esto es lo que necesitaba. Entonces, la primera cosa es medir lo más preciso posible la antena. Ahora usted me dirá, pero mi antena no tiene adaptador, viene con tornillo. Aquí, eso todavía es más fácil, porque aquí no hay adaptadores coaxiales, todo esto. Entonces, ¿qué hago yo? Desconecto mi conexión aquí a la antena, los dejo abierto, hago open, después lo pongo en cortocircuito short y le pongo una resistencia. Ideal sería sobre dos terminales para mantener exactamente la misma distancia aquí, ya de 50 ohms. Acuérdense que la resistencia no puede ser inductiva. Ahora, atención, esta resistencia en VHF, UHF seguramente no va a funcionar. Entonces, este método funciona bastante bien hasta 30 MHz. ¿Ya? Entonces, usted tiene abierto, corto, aquí, short y 50 ohms. Eso es más fácil. Entonces, usted puede de la misma forma leer su impedancia, pero ahora a frecuencia más baja. ¿Ok? Entonces, una vez que yo tengo mi impedancia aquí, ahora
aparece lo interesante. Imaginemos que lo que he medido sobre la carta de Smith, esa es la impedancia que tengo. Entonces, esa es la impedancia que está directamente aquí a la entrada, ¿ya?, de la antena. Es lo que hemos visto. Le hemos medido de manera precisa porque inclusive hemos eliminado el efecto del o de los adaptadores. ¿Ok? Entonces, estamos realmente a la entrada de la antena. Bueno, entonces, ahora, si por ejemplo estaba aquí, si yo pongo una línea de 50 ohm, hemos visto que ahí aparece un círculo centrado sobre 50 ohm. Si yo avanzo aquí, aquí avanzo aquí. Si aquí yo corto mi cable, ¿ya?, y le inserto un capacitor en paralelo, ¡boom!, llego aquí directamente. Hagámoslo, ¿ya? Por ejemplo, tengo mi impedancia aquí, ¿ok? Entonces pongo mi línea de 50 ohms, ¿ok? Entonces estoy demasiado largo, tengo que llegar aquí en la autopista de la susceptancia, acuérdate, azul paralelo. Entonces mi línea en este caso es demasiado larga, perdón, aquí, achico aquí, ¿ok? Y ahora es suficiente poner un capacitor en paralelo, aquí, ¡boom! Ya está. Pero aquí está su valor. Ya, si por ejemplo mi antena la había cortada para 21, 15 MHz, yo necesitaría un capacitor en paralelo a una distancia, pongamos el cable exacto, ya, el RG8, ya. Entonces a medio metro de mi antena, ¿ya? Entonces tengo que perdón mi malo español, un capacitor de 208 picofaradios aquí. ¿Ok? Bueno, no me gusta esta alternativa porque medio metro yo todavía tengo que subir sobre la torre. O si realmente me gusta la alternativa, tengo todavía esta hermosa solución, puedo aumentar media onda. Entonces, 15 grados más 180 grados sería 195 a 195 grados. Usted ve, he regresado. Bueno, aumentaremos un pelito más. Está. Ok, ahora estoy a 6 metros 30. No me gusta, puedo aumentar todavía 180 grados más. Entonces lo vamos a hacer y damos una vuelta más. Está. Ahora es ligeramente más grande el capacitor. Lo tengo que disminuir un poquito. Está. Entonces ahora estoy a 12 metros. Y de la misma forma, si quiero, puedo aumentar. Pero bueno, no vamos a complicar. Estaba a 15 grados aquí. ¿Ok? Ahora, esto era el caso que era un capacitor. ¿Ok? Ahora, si yo sigo el camino, aquí encuentro la autopista de la reactancia. Y a este punto ahora, al segundo punto aquí, está más largo, porque ve ahora la distancia. Aquí es esta distancia aquí, sobre la carta de Smith, equivale a esta distancia de aquí hasta aquí. Aquí puedo poner un capacitor en serie. ¿Ok? Veamos el valor. Aumento. Ahí está. Estoy sobre la autopista. Ok. Ahora un capacitor en serie. Ahí está. 150. No. Un momento. Para aumentar mi reactancia, aquí necesito aumentar el valor de mi capacitor. Sí. No, perdón, es al revés. Si tengo que aumentar mi reactancia, tengo que disminuir el valor de mi capacitor. ¿Ok? Ahí está. Está. 105 picofaradios. No tengo 105. A ver, variamos un poco. ¿Ves? Funciona bastante bien desde 120 hasta, no, hasta 90, 95. ¿Ya?
Entonces yo tengo siempre la posibilidad de poner dos capacitores en serie o en paralelo todo esto para tener el valor más cerca posible, más o menos 110 pico. ¿Ok? Bueno, seguimos entonces, podemos seguir nuestra vuelta aquí hasta llegar aquí. Aquí pondría una bobina en serie. ¿Ok? Entonces, estaría aquí mi viaje un poco más largo. Ahora el tercer punto es aquí, el primero, segundo, tercero aquí. Aquí pondría una bobina en serie y al cuarto punto, que estaría aquí, pondría una bobina en paralelo. Hagamos el ejercicio con esto, la cuarta, la bobina en paralelo. ¿Ya? Ah, ¿no? Entonces, tenemos que encontrar la autopista de las susceptancias, que es en paralelo. ¿Ya? Sobre estos círculos, ¿ya? Se desplaza mi susceptancia. Entonces la bobina en paralelo, aquí está, para ahora ese es el valor de mi susceptancia, necesito aumentar mi susceptancia, para eso tengo que disminuir el valor de mi, ¿cómo se llama? De mi bobina. Ya está, 276 nanohenry. ¿Ya? Listo. Así de simple. Ahora, ¿cómo hago esto en forma práctica? ¿Ya? Y eso es justamente lo que le quiero mostrar. Yo voy a cortar mi cable y ¿qué voy a hacer? Le voy a instalar dos conectores, ¿ok? Machos, ¿ok? Tipo N o tipo PL259, SMA, BNC, no importa. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar una pequeña cajita de aluminio, la más corta posible, y en ambos lados le voy a fijar, ¿ya? Los conectores. Mira bien, no sé si lo ve aquí. ¿Ya? Aquí es exactamente, es lo que uso yo, pero tiene tres conectores. Vamos a ver por qué. ¿Ok? Aquí no tiene caja porque, bueno, yo lo utilizo esto para forma experimental. Cuando está experimental lo pongo sobre una caja para tener fácil de soldar, mover, todo esto. ¿Ok? Es un pedazo de tubo de 20 milímetros. ¿Ok? Entonces aquí le he puesto tres porque vamos a ver, yo lo utilizo también para los stubs. ¿Ok? Entonces, ¿qué me falta ahora? Me falta aquí adentro soldar o un capacitor o una bobina poniéndolo en serio o en paralelo. Cuando está en paralelo, obviamente, está conectado uno de las puntas, está conectado a la masa. ¿Ok? Es así de simple. Ahora, pasos importantes antes de instalar el componente LC, la bobina o el capacitor. Entonces, la gran ventaja de estos sistemas es que yo, una vez que tengo la cajita y pongo el componente, yo conecto, en lugar de conectar, lo conecto al VNA y puedo medir el valor de la bobina y del capacitor. Entonces, puedo hacer una medición, entre comillas, precisa. Y justamente ahora lo que tengo que hablar es respecto a la precisión. ¿Ok? Entonces, podemos medir el componente muy fácilmente. Primero calibramos el VNA, después vamos a ver, tenemos que hacer una compensación por los adaptadores o conectores de la cajita de aluminio, ¿ya? ¿Ya? Y luego no hay que cometer el gravísimo error de interpretación sobre la pantalla. Entonces, no es complicado, pero hay que entender por qué no nos equivocamos. Entonces, empezamos. Yo tengo mi cajita, aquí está. ¿Usted la ve? Está mi cajita. Por ejemplo, le voy a soldar, antes de soldar el capacitor, todo esto, primero voy a calibrar mi cable. Pongo el adaptador, ¿ya? Y pongo mis tres cargas. Ahora, obviamente, si tendría esas tres cargas con N hembra o hembra PL259, lo que sea, que va directamente aquí, no necesitaría poner el adaptador. Adaptador hemos visto, problema. Hay que corregir el delay. Hay un atraso.
Bueno, ok, lo hago y después, ¿qué hago? Conecto ahora el conector directamente aquí, pero todavía no le voy a soldar el conector. Cuando conecto aquí, aunque está calibrado aquí, hay este error todavía aquí, hay esta distancia. Entonces, esto ahora, mi plan de calibración, que inicialmente era aquí, con la calibración le he desplazado aquí. Ahora, este plan de calibración lo tengo que mover aquí. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Ahora, sobre el VNA, porque no he soldado nada, en vez de tener el puntito aquí del circuito abierto, me aparece esta raya aquí, este segmento aquí. ¿Ya? Ahora usted ve que está más abajo. ¿Por qué? Porque ahora me falta aumentar el delay. Es decir, necesito alargar mi línea. Entonces tengo que aumentar un tiempo. ¿Ya? En el caso contrario, aquí era al revés. Yo medí aquí, tenía que sacar un cierto tiempo. ¿Ya? Cuando sacaba, la raya estaba aquí arriba. Ahora necesito aumentar el delay, está aquí. Entonces haga exactamente lo mismo. ¿Usted se acuerda? Entra Display, Scale y Delay y ahora tecla va poco a poco. 10 pico, 20 pico, 30 pico, 40 pico. Y usted va a ver que cada vez ya la traza aquí va disminuir, disminuir hasta tener el valor, no sé, 114 pico segundo. ¿Ok? Y estoy exactamente aquí en cero. Para bien ver el cero, acuérdase, puede poner una segunda traza y ver la fase cuando la fase está exacta, que va a indicar exactamente 0 grado. Entonces tengo mi punto, un punto, ya no tengo más, ya esta raya. Ahora, a partir de este momento, hasta este punto aquí, ya todo eso está calibrado. Ya, ahora sí, puedo con conexiones las más cortas posible inserir el valor de mi capacitor y me va a dar el valor del capacitor. Usted me dirá, wow, y mira, tristemente ahora la medición todavía es imprecisa. Me dirá, no, yo he calibrado todo. No, no está. Aquí lo que hemos hecho está perfecto, pero todavía hay un problema y todavía es más grave. Ahora, lo vamos a entender, es fácil solucionarlo, ¿ya? Hay que entender cómo funciona el VNA. El VNA, ¿ya? El análisis de redes, no es un aparato, escúchame bien, no es un aparato para medir impedancia. Podemos utilizarlo para medir impedancia, bobina, capacitor y todo esto, en ciertas condiciones. Entonces, para medir los componentes LC, tenemos que ponernos en las condiciones. Ahora vamos a ver cuál es la condición. ¿Ya? Aquí hay tres formas de leer un componente. Nosotros lo que hacemos aquí, ponemos, por ejemplo, la bobina del capacitor, lo ponemos en paralelo respecto al VNA. Usted ve aquí el capacitor está en paralelo al VNA. La masa aquí regresa por la masa de aquí. Entonces, el capacitor o la bobina, en este caso, si medimos una bobina aquí, está en paralelo sobre el puerto 1. ¿Ok? Entonces, nosotros nos vamos a fijar en esto. No vamos a usar estas técnicas de mediciones que son más complejas. Entonces, ahora tratamos de entender qué mide el analizador de redes. El analizador de redes, ¿qué mide? Yo le mando cierta energía a mi componente y él va a medir lo que me retorna. Entonces, el famoso S11, ¿por qué? Porque yo saco la señal del punto 1 y voy a leer en el punto 1. ¿Ok? Ese es el S1. ¿Qué es esto? Ese es el coeficiente de reflexión. Significa yo voy a hacer la relación de lo que me regresa sobre lo que manda. Es decir, la tensión reflejada sobre la tensión incidente. Ese es el coeficiente de reflexión. Ahora, ¿qué hace el analizador de redes? Él, conociendo el valor, esto S1, S1, ¿ya? Que es, atención, es un número real e imaginario, son números complejos.
¿ok? Él va a calcular la impedancia tomando en cuenta la impedancia del analizador. Y el analizador solo trabaja con 50 ohms. ¿Por qué? Porque usted la ha calibrado con 50 ohms. Entonces el analizador funciona y es preciso cuando a la entrada de su analizador hay 50 ohms. Si no tengo 50 ohms a mi entrada, ¿ya? Fíjense la curva aquí, la precisión. Eso es la precisión de la lectura en este caso. Apenas yo no estoy en 50 ohms, estoy por 70 ohms, ya tengo 7-8% de error. ¿Ok? Entonces, el analizador de redes puede leer inductancia, capacitores, todo lo que usted quiere, sí, siempre y cuando lo estamos seguros que a la entrada de mi analizador lo que llega tiene 50 ohms. Caso contrario, errores. Una cosa es lo que lee, otra cosa es la precisión. Entonces, podemos también ver el componente, leer el componente con un medidor de bobina, capacitor y resistencia. ¿Esto cómo funciona? Yo conecto un componente aquí, yo le inyecto una señal, ¿ok? Pasa una corriente y yo voy a leer la tensión al borde del componente. ¿Cuál es la impedancia? Es la relación sobre el voltaje con su fase, sobre la corriente que circula, ¿ya? Sobre su fase. Esto lo mide, ¿ya? El instrumento. Entonces hace la relación y por cálculo saca la impedancia. Si es una resistencia pura, no hay reactancia, me da el valor de la resistencia. Si es una bobina, un capacitor, bueno, me da este valor, si es más porque es inductivo, menos si es capacitivo, y si hay una pequeña resistencia residual, lo va a marcar. Y puede hacer esta relación sobre eso, me va a dar el Q, el factor de disipación, etcétera, y por cálculo puedo sacar muchas cosas. Entonces, es diferente, fundamentalmente diferente, un medidor, ¿ya? Un puente de medición LCR que él mide la corriente y la fase y un analizador de redes que lee el coeficiente de reflexión. Son dos instrumentos completamente diferentes. La ventaja de esto, de analizador de redes, es que yo puedo ir muy alto en frecuencia. Esto no tiene limitación, 10 kHz, 100 kHz. Bueno, a partir de 1, 5, 10 MHz, bueno, son instrumentos de 10, 20, 30, 50 mil dólares. ¿Ya? Nosotros con VNA, ya de 50, 70 dólares, podemos llegar a 1, 2, 3, 4 gigas. Atención a estas frecuencias. La precisión ya es dudosa, porque inclusive en las especificaciones nunca, ¿ya? Le aparece la precisión de las medidas. Nunca. Entonces, para mí, a partir del momento que un fabricante no publica la precisión de su instrumento, es que quiere ocultar algo. ¿Ya? Y pone en duda la validez y la calidad de su instrumento. Que mienta, no miente, mienta por omisión para no decir toda la verdad. ¿Ok? Entonces hay que siempre estar crítico, siempre. ¿Ok? Bueno, entonces podemos medir ya el componente así, pero baja frecuencia, funciona bastante bien. O podemos medir con el VNA. La ventaja con el VNA es que es la misma caja, directamente todo. Porque una vez que yo he soldado el componente aquí, conecto mi cable a la antena y listo, está terminado. Está terminado todo. Entonces, la misma caja sirve para insertar el componente y para leer el valor del componente. ¿Ya? Esa es la ventaja del método que yo utilizo y que aquí lo estoy tratando de explicar. Bueno, ahora he escrito aquí medición imprecisa. ¿Y por qué ahora es impreciso? Si yo he calibrado todo. Vamos a ver por qué. Si yo pongo un inductor en paralelo aquí y hago la medición aquí con mi VNA, ¿ok? Entonces voy variando, por ejemplo, de 15 a 25 MHz. Y yo me interesa, mi antena la quiero medir a
21.2 MHz. Entonces el marcador me aparece aquí. Entonces yo digo, a esta frecuencia leo tanto microhenry, aquí está mi valor. No, usted no puede hacer esto. Usted no puede leer en ninguna parte aquí. Solo puede leer donde dice J50 ohms. Solo aquí. Aquí es el único lugar donde voy a tener la precisión. El único. ¿Ok? De la misma forma con un capacitor, sabemos que su reactancia es negativa, entonces menos J. Yo solo puedo leer aquí. Ahora me dirá, pero estoy leyendo aquí, pero mi frecuencia es más baja. Yo mi antena la quiero sintonizar a 21.2. Aquí era, pero aquí en el marcador es 16.7 MHz. No importa, no importa. Usted va a leer su capacitor a 16.7 MHz en este caso y le va a dar el valor aquí de la bobina o el valor aquí aquí del capacitor. Pero aquí, ¿ok? Entonces, el método que lo estoy explicando funciona siempre y cuando, ¿ya? Usted sabe, se puede medir exactamente la antena, eliminando el efecto de los adaptadores, todo esto. Y cuando usted va a medir aquí la baja de Smith, en la carta de Smith, ¿ya? Aquí solo puede medir aquí. Y aquí es exactamente 90 grados. Entonces, para buscar también el punto exacto, porque el punto sobre el display no es muy preciso, exactamente pone otra traza que dice fase y ahora usted mueve este puntito aquí, decir, moviendo las frecuencias aquí hasta que aparece exactamente 90 grados. En este caso, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90 aquí y del otro lado menos 10, menos 20, menos 30, menos 90. Y cuando lee exactamente menos 90 de fase, ya aquí más 90, usted puede realmente ver el valor. Y tiene una precisión menos que 1%. Es bueno. A una frecuencia alta. No exactamente la que quería, pero bastante cerca. Es el precio de la precisión. ¿Por qué? Porque un analizador de redes no es un medidor de impedancia. ¿Ok? Entonces, podemos medir las impedancias siempre y cuando que respetamos ciertas condiciones. ¿Ok? Bueno, ahora eso es lo genial del sistema. Entonces, usted cambiando las longitudes, tengo un menú. Puedo poner capacitor en serie, en paralelo, en serie, bobina en serie o bobina en paralelo. La pregunta es, ¿cuál es la mejor opción? Para mí, la que está más bajo de mi torre, la que no me necesita subir, hacer el tarzán ahí arriba. Uno. Ahora, ¿qué es mejor? ¿Un capacitor o una bobina? Le voy a dar mi experiencia. Una de las cosas que hay que siempre tratar de evitar es hacer esto, es poner la bobina en paralelo, aquí, si se puede, aquí. Esto hay que tratar realmente de evitarlo. ¿Por qué? Porque esto, amigos, es la mejor manera de quemar su equipo. ¿Por qué? Porque cuando va a haber un rayo, ¿ya? Eso está conectado aquí, está conectado, esto va a la Tierra. Usted me dirá, no hay rayo. Ay, perfecto. La energía, la estática que está aquí, wow, me drena, esto va a la Tierra, me drena Tierra. Acuérdase que la parte, el vivo aquí está conectado junto. Es verdad, es una idea brillante. ¿Ya? Entonces elimina ¿cómo se llama? Electricidad estática. Algunos dirán, entonces mi antena tiene menos ruido, todo esto. Hasta ahí espectacular. Ahora, si cae un rayo, va a entrar el rayo aquí porque es el camino más corto. ¿Y qué va a pasar? La tensión ahora a los bordes de su inductancia va a volverse monstruosa, porque el rayo, la tensión al borde de un capacitor, he explicado en videos anteriores,
es el valor de la bobina y depende de la variación de corriente sobre la variación de tiempo. Entonces, ¿qué es un rayo? Es un impulso de una corriente tremenda, tremenda, en un tiempo súper corto. Es decir, eso es enorme. Si eso es enorme, la tensión aquí al borde es enorme. Entonces, un rayo aquí, una sobretensión aquí, boom, chicharronía. Atención con esto, más que todo si la bobina es grande. Yo personalmente, bueno, yo no lo pondría, ¿ya? A mí lo que más me gusta es esto, el capacitor en paralelo. Es esta opción que más me gusta. ¿Por qué? Porque ya poniendo otro valor aquí, con dos capacitores, puedo casi lograr el valor que quiero, ¿ya? Poner un capacitor en serie aquí, ¿ya? El problema es que pasa 1, 2, 3 amperios. Hay que estar seguro que su capacitor es capaz de aguantar tanta corriente. Puedo entonces poner 1, 2, 3, 4 capacitores de cerámicas así en paralelo. Entonces, cada uno va a dejar pasar una parte de la corriente. Sí, sería una solución. Eso es muy bueno porque en caso de descarga, ese es un fusible. Revienta y se abre. Entonces ya lo pueden utilizar como fusible. ¿Ok? Ahora, una opción que me gusta mucho es la bobina en serie. ¿Por qué? Porque yo puedo, ya, con mis bobinas aquí, apretando las espiras o abriendo las espiras, ya, tener el valor de la inductancia que yo quiero. Si yo aprieto las espiras, el campo magnético es más fuerte, es más concentrado, el valor de mi inductancia aumenta. Si yo abro las espiras, ya, el campo magnético un poco es menos fuerte, entonces el valor de la bobina disminuye. Pero eso es válido cuando la bobina es de cobre y de vanado al aire. Ahora, si está puesto sobre un toroide todo esto, no tengo mucho margen, ¿ya? Entonces, usted ve, tiene ventaja y tiene desventaja, ¿ya? Entonces, es un poco en cuestión de gusto todo esto. Yo, en mi experiencia, cuando siempre puedo, utilizo esto, pero es algo meramente personal, ¿ok? Técnicamente no hay ya diferencia entre el uno y el otro. Ahora, si poner el capacitor está muy cerca de aquí, tengo que hacer el Tarzán. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sobre mi carta de Smith, aumentar media onda, una onda completa, una onda y media, hasta poder bajar, que el cable sea abajo de mi torre, entre la parte inferior de mi torre y mi shack, donde yo puedo actuar sin ir a hacer el Tarzán allá arriba. Ahora, ¿cuál es la ventaja del sistema? No me funciona, pongo esto, reconecto y chao, usted no ha visto nada. Esa es la otra ventaja también. ¿Ok? Bueno, entonces ahora hemos visto, hay una segunda opción. Puedo poner stup. ¿Ok? Entonces, para el stup, eso es ideal, esto también. Esto. Así se evita inclusive de poner la T coaxial. ¿Ok? Y tiene conexiones aquí realmente muy, muy corta, mucho más corta que aquí. Más que todo en VHF y todo esto se vuelve más interesante. Pero bueno, cada uno inventará su manera de hacerlo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo funciona el STUP? ¿Ya? Veámoslo de nuevo. Si tenía mi impedancia que estaba aquí, tomamos el mismo ejemplo. Entonces sacamos esto, regresamos aquí. ¿Ya? Hemos visto que el STUP, ¿ya? ¿Qué es el STUP? Es el equivalente de una bobina o de un capacitor, pero no una bobina hecho con unas espiras sobre un molde, sobre un mandril, o un capacitor físico, está hecho con un pedazo de línea coaxial o línea bifilar. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, es el equivalente o de una bobina o de un capacitor. Aquí los stubs ya están en paralelo, ¿ya? Entonces, paralelo
sobre la carta de Smith, solo aquí sobre la autopista de la susceptancia. Entonces, o puedo actuar aquí o puedo actuar aquí. Aquí en la reactancia no funcionaría porque tendría que poner mi stub en serie. ¿Ok? Entonces, vamos primero a este punto aquí. Vemos que aumento aquí. Entonces, en lugar de poner el capacitor, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a poner? Una línea coaxial abierta, ¿ok? De cierta longitud. A ver, pongamos un cable directamente, también RG8. RG8, aquí está. ¿Ok? Entonces, ¿qué me falta? Para aumentar mi susceptancia, acuérdense, en uno de los primeros videos les he hecho una pequeña tabla. Les he dicho, si no la sabe, imprímala y téngala al lado de su escritorio para razonar y no empezar a mover así, porque lo puedo mover así como me da gana y usted hace esto y no entiende nada. Entonces yo aquí necesito, es el valor de mi susceptancia. La tengo que aumentar para que vaya aquí. ¿Ok? Entonces, si para aumentar mi susceptancia necesito aumentar el valor de mi capacitor, significa aumentar la longitud de mi línea. ¿Ok? Ahí está. Entonces aquí tengo una línea, un pedazo de línea de 1,73 m y a 52 centímetros de aquí. Entonces veamos qué significa esto. A 52 centímetros de aquí y necesito insertar mi stub y mi stub tenía una longitud de 1,70 m. Es decir, del centro de aquí hasta el final de aquí está abierto aquí, no está en cortocircuito. 1,70 m, 52 centímetros. Bueno, entonces le puedo aumentar una longitud de onda, dos longitudes de onda, hasta tener este corte aquí completamente abajo de su torre. Ahora, si lo puedo hacer arriba, lo puedo hacer arriba, obviamente. ¿Ok? Entonces veamos ahora el otro stub. Tengo que dar la vuelta aquí, aumentar la longitud y llegar a este punto. ¿Ok? Entonces eliminamos el stub, aumentamos la longitud de la línea hasta encontrar la autopista de la susceptancia aquí abajo, aquí. Entonces aquí ahora puedo insertar el equivalente de una bobina. ¿Por qué? Porque soy capacitivo y voy en el mundo de las, ¿cómo se llama? De las bobinas. Entonces tengo que poner una bobina en paralelo o un stub en cortocircuito. Ahí está. Eso es mi susceptancia. Necesito aumentar mi susceptancia. Para aumentar mi susceptancia inductiva, tengo que reducir el valor de la bobina o de la línea. Entonces lo tengo que bajar. Usted ve, lo estoy bajando. Ahí está. Y me da 93 centímetros y a 4,50 m, 93 centímetros. A 4,50 m desde el punto de donde he medido mi antena hasta el centro aquí, ¿ya? Esa es mi longitud, 4 metros y algo, y esto era, me he olvidado el valor, 93 centímetros, 4 metros 50, 93. 4 metros 50, 93, aquí, aquí ahora, atención, cortocircuito. El conductor central y el alma unido y si posible soldado y le pone algo para que la lluvia, todo eso no se oxida. ¿Ok? Ahora, ¿qué ventaja tiene todo esto? ¿Ya? ¿Es crítico? No, no es crítico. Si aquí hemos visto 93 centímetros, si lo hago un poco más largo, aquí, ese es el círculo donde la impedancia, la relación de onda estacionaria es menos que en 1,2. ¿Ves? 86 centímetros funciona todavía y 1,05 m. ¿Usted ve? Bueno, hay que tratar obviamente de cortarlo, ¿no? Pero tiene un margen más o menos de 5 centímetros de error. Entonces es difícil equivocarse. Y sobre la longitud, aquí es lo mismo. Si voy de un lado aquí, aquí era 4 metros 62 y aquí 4 metros 38. Igual, tengo un margen aquí más o menos de 10 centímetros en esta longitud.
¿Ok? Bueno, ahora vemos la última opción, ¿ya? Que a mí es una opción que me gusta muchísimo, ¿ya? Pero atención, hay limitantes, ¿ya? Igual mi línea está cortada. Y en lugar de de inserir la cajita o el stuping paralelo, puedo insertar una línea de transmisión, en este caso coaxial, porque para que los conectores puedan funcionar, ¿ok? Y de una impedancia diferente, ¿ok? Entonces, aquí podría inclusive, en lugar para evitar esos adaptadores, poner directamente conectores hembra y conectores hembra, así ya se evitaría más complicaciones. Pero bueno. Entonces, ¿cómo funciona esto? Ya, atención, no se puede adaptar realmente eh, todas las impedancias, toda la relación doble estacionaria. ¿Por qué? Porque para tener una adaptación de impedancia, un margen grande, por ejemplo, de 6 llegar a 1, necesitaría una variación, una diferencia de impedancia más grande. Aquí es pequeña, entonces yo podré, por ejemplo, de 2, 2.1, 2.2 llegar a 1, pero de 3 o 4 a 1 con tan poca diferencia de impedancia, no. Entonces, rehagamos el ejercicio, ¿ya? Entonces, pongo una línea de 50 ohms, una línea de 75 ohms, ¿eh? ¿Ya? Yo empecé aquí, uy, 3.6 llegar a 1 de entrada, ya no va a funcionar. Lo sabemos ya, lo hemos visto en líneas anteriores. Entonces, vamos a cambiar la impedancia, nos pondremos más cerca. Aquí, por ejemplo, a 2.1, ¿está? Aquí, ¿ok? Entonces, de aquí tengo que llegar aquí. ¿Ok? Entonces, pongo mi línea de 50 ohms, mi línea de 75 ohms. ¿Ok? Ahora le he explicado que para ver mejor el fenómeno es mejor que la segunda línea le hago aparecer un círculo. El círculo es 180 grados. ¿Ok? Entonces, es fácil darme cuenta que si yo alargo un poco la línea aquí, va a pasar por aquí. Y hemos visto que hay dos soluciones, ¿ya? Hay una aquí y una aquí abajo. Veremos primero la primera, aumento, ¿está? ¿Ok? Entonces tengo esta línea más este trozo de línea. Entonces eso está por demás. Entonces eso lo tengo que sacar. ¿Ok? Entonces, si ponemos línea de RG8 aquí y, por ejemplo, RG 11 aquí, ¿ok? Aquí 2 metros 13 y 3 metros 90. 2 metros 13, 2 metros 13 y 3 metros 90. Mi línea aquí de 75 ohm, 3 metros 90. ¿Ok? La otra solución, puedo seguir alargando esta línea aquí, se va a achicar el círculo, entonces va a tener la línea de 51 más larga y la de 71 más chica. Hagamos el ejercicio. Ahí está. Entonces mi línea ahora de 75 ohm va a ser más corta. Ya está. Tengo una de 2,92 y la otra de 2.12 metros. ¿Ok? Bueno, ahora hemos visto, por esto que lo llamé método universal, porque yo entre la línea coaxial que une mi transmisor y mi antena, es suficiente cortar la línea en algunas partes bien precisas que yo la ubico por, ¿cómo se llama? La carta de Smith, siempre y cuando he medido correctamente la impedancia de mi antena. Entonces tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete posibilidades.
O inserto un capacitor en paralelo, la cajita, la inserto aquí, ¿ya? O inserto esto, tengo cuatro posibilidades, obviamente con líneas, longitudes diferentes. No es que si esto no funciona, puedo meter esto, ¿ya? ¿Ok? Entonces, estas son las cuatro variantes que tengo. O eventualmente, en lugar de poner el capacitor en paralelo, puedo meter el stub. ¿Ok? Es exactamente lo mismo. O en lugar de meter la bobina en paralelo, puedo meter el stub en cortocircuito. Y si la relación de onda estacionaria no es muy grande, tengo que adaptar, por ejemplo, 2.1 a 1, puedo usar un pedazo de línea de 75 ohms. Y si al final no me gusta, bueno, repongo un adaptador aquí y usted no ha visto nada. Entonces, para concluir, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el sistema que le estoy proponiendo, tiene unas ventajas. El método es simple, adapta cualquier impedancia, ¿ya? Ese método es súper económico, costará 10, 20, 30 dólares máximo hacerlo. Es fácil de realizar, la instalación es muy rápida, no hace falta subir sobre la torre para mejorar la resistencia estacionaria. Y si algo falla, solo reponer un adaptador hembra-hembra y usted no ha visto nada. Ahora, obviamente, este método no es perfecto, tiene desventaja. Desventaja hay que requiere una medición precisa de la antena. Eso no es complicado, solo tomar algunas precauciones y aprender a reducir el impacto de los adaptadores. ¿Ok? Requiere un VNA, eso es barato, 50 dólares, o un medidor de antena vectorial. ¿Ya? Saber usar correctamente el VNA y usar la corrección del delay para eliminar los errores de los adaptadores. No es complicado, le he explicado cómo funciona, requiere un poquito de práctica, pero es bien importante porque usted con esto va a mejorar su conocimiento y el uso y mejorar la precisión de las medidas que va a hacer. ¿Ok? Bueno, usar correctamente la carta de Smith. Se supone que después de tantos videos ya usted ha aprendido y quizás la maneja todavía mejor que yo. ¿Ya? Atención, arriba de los 54 MHz, las dimensiones, todo tiene que ser mucho más precisa. Y las conexiones tienen que ser realmente ultra cortas. Usted ve aquí, ya son cortas, ¿ya? Son cortas. Eso todavía funciona bastante bien aquí yo lo utilizo también en la banda FM hasta 108 MHz, pero más arriba ya habría que acercar más los conectores, casi que se tocaran. ¿Ok? Ahora, hay una desventaja. Por la banda de 80 metros, ya hemos visto que una vuelta completa de la carta de Smith es media onda. Significa una onda completa son dos vueltas. ¿Ya? Entonces, una vuelta completa, 40 metros. Entonces, a veces su antena de 80 metros no está a 40 metros de su transmisor. Entonces, ¿cómo se llama? Ciertas posibilidades, ciertas opciones, como tenemos aquí, ¿ya? No va a funcionar. Hay que buscar la que está la más corta y no la que está la más lejos. Entonces, algunas opciones aquí no le va a funcionar. Entonces, va a reducir la cantidad de opciones que usted tiene. ¿Ya? Y obviamente ahora el rango de frecuencia es limitado. Eso funciona en la banda de 40, de 15, de diez no lo sé, es tan grande, es difícil, pero el rango de frecuencia es limitado. Eso no es banda ancha. ¿Ok? Entonces, agradezco realmente su atención y espero seguir con otros videos muy interesantes. Gracias y hasta luego.